Hola. Vamos a empezar por los saludos. Y empezamos con Warzone. Un gran saludito a ti. Muchas gracias por ser miembro de este canal. Isaí Oralde. Muchas gracias por suscribirte. Espero y sigas aprendiendo maya con nosotros. Un saludito a Armin Cólera. Un saludito a ti también. Un gran abrazo. Muy buenas tardes. Ya terminaron los saludos a los que nos comentan o los que se suscriben y vemos sus nombres. Pero hoy vamos a terminar el asunto de los tiempos presente que ya vimos con la K para todo lo que es cotidiano, habitual. ¿Puedo decir después de este? Claro. Tan para todo lo que es todavía un proceso o progreso que decimos estoy haciendo tal cosa. Suk es habitual, entonces las cosas que de manera particular nosotros acostumbramos a hacer. Y decimos acostumbro. Aquí es Ya, que es ¿cómo se llama? compulsivo. Compulsivo, que es de ¿Cómo decimos aquí? que va a hacer, o sea, por ejemplo, voy a comer. Después está que es un desiderativo, ¿no? Que es el deber. No, es el querer hacer una cosa y caber, que es el deber hacer una cosa. Es obligativo. Muy bien, Lulbe. Hachmalo Beyo. Entonces, aquí vamos a trabajar con el pasado. El pasado es diferente a los demás porque cuando hacemos uso de estos aspectos, vamos a modificar un poco la estructura de la oración. Entonces, vamos primero con tzok. Tzok es terminativo. Se le dice así terminativo. Terminativo. Esto quiere decir que usaremos la palabra ya. Y en español decimos ya comí, ya jugué. Nuevamente decimos que la estructura es un aspecto más sujeto más verbo. Entonces aquí usaremos tzok, el sujeto. Recuerden que son los pronombres personales dependientes. En la primera persona usamos in. ¿Y qué verbo vamos a usar, Lolbe? Hanal. Tzok in hanal. ¿Qué quiere decir tzok in hanal? Ya comí. Y si quiero decir ya jugué, debo decir tzok in bashal. De esta manera. Ahora, si el verbo es transitivo, quiere decir que tiene objeto, tenemos que poner un objeto aquí. Eso nos va a hacer pensar en cambiar este verbo y tenemos que decir hantik, ua, tortilla. Entonces, si quiero decir ya comí tortilla, entonces pongo tortilla aquí. Ya jugué. ¿Qué jugamos? Entonces aquí voy a cambiarlo con tik.
porque este ik es para que nosotros veamos si el verbo tiene objeto o no. ¿Qué jugué? Fútbol. También hay una palabra para fútbol, pero no lo voy a usar hoy. Fútbol. Zog in Bastik fútbol. Ya jugué fútbol. Esto es el terminativo. Ahora que tenemos que modificar algunas cosas, vamos a utilizar este aspecto que se le llama completivo. Completivo. Entonces, borramos aquí. Borramos todo hasta esto de acá. Y vamos a trabajar con el completivo y es na. Este na aquí. Este es un poco diferente porque vamos a usar una estructura diferente. Vamos a decir que tenemos el verbo más na más el sujeto. Muy bien. Entonces, ¿qué verbo vamos a usar, Lolbe? ¿En español? Verbo. Una acción. Comer. Muy bien. Entonces, el verbo es hanal. ¿Qué dice la estructura de la oración? Que después de hanal, ¿qué sigue? Na. Y después el sujeto. En este caso vamos a usar los sujetos sufijados. Es en, ech, on, eesh y o. Entonces aquí vamos a poner en, porque estoy hablando en primera persona. Y esto quiere decir comí. O yo comí. Pero no usamos el ya como habíamos hecho aquí con zog. No digo ya comí, solo es comí. ¿Malo? ¿Está bien, Lolbe? ¿Lo estás entendiendo? Sí. Muy bien. Pero entonces esto no tiene objeto. Aquí no hay objeto. No digo que comí. Cuando sucede esto, voy a utilizar este aspecto aquí. Siempre es completivo, pero uso una estructura que se llama, que vamos a hacerlo así. Aspecto más sujeto. ¿Te acuerdas que es un sujeto? Más verbo, más objeto. Entonces, estos son los aspectos, ¿no? Estos son los aspectos que hemos usado hasta ahora. Entonces tengo una T. Este es el aspecto T. Más verbo. ¿Qué verbo vamos a usar? Jugar. Jugar. Muy bien. Entonces, aquí vamos a poner bashal. Tenemos aquí sujeto. El sujeto es dependiente. Voy a ponerlo aquí para que nos acordemos siempre cuáles son los sujetos dependientes. U, k, ajá, a, esh y u, o. Entonces aquí voy a poner in porque estamos usando siempre primera persona. In, bash. Recuerden que hay verbos que solamente usamos una parte porque son transitivos. Entonces, bash, ta, fútbol. Entonces, aquí, si digo timbash ta fútbol, es jugué. ¿Qué jugué, Lolbe? Fútbol. Jugué fútbol.
Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí todos los aspectos del tiempo. El presente, el futuro y hoy vimos el pasado. Y en el pasado trabajamos este terminativo porque usamos la palabra ya. Ya jugué, ya comí, ya barrí, ya todos los verbos que hacemos. Ya lavé los trastes. Ya lavé los trastes, muy bien. Puede ser transitivo o intransitivo. Aquí tenemos el otro aspecto y usamos este aspecto na para los verbos que no tienen objeto. Se llaman intransitivos. Y usamos esta, pero modificamos aquí. ¿Qué es esto que modificamos cuando decimos king hantik? King hantik, lo que uno puede comer. Entonces aquí tengo ika. En tanto que en el completivo usamos tin han ta y lo que comimos. Entonces aquí se muestra la diferencia. Aquí solamente es ika y aquí es aj. Y de esta manera tenemos nuestra clase sobre estos aspectos. Este tema ya lo terminamos. Este tema ya está terminado. Entonces, les pedimos que, pues, Se suscriban si todavía no se han suscrito. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Compartan con sus amigos para que más gente se una a aprender maya conmigo. Comenten si les gusta el video y den like. Muy bien, saludaremos a los que nos comentan la siguiente clase. Recuerden que tenemos temas así diferentes y vamos a entrar a un tema que se llama verbos imperativos la siguiente clase. Muchas gracias. Tak tulakin. Adiós.